Buenas tardes, mi nombre es Elba Vanessa Adriancel Córdoba, discente del 20º programa de ascenso a la magistratura, segundo nivel, y el tema que voy a exponer en esta ocasión es la ética en la magistratura. Para empezar, tendríamos que señalar qué cosa es la ética, a qué definimos como ética. Decimos que la ética proviene etimológicamente del griego ethos, que quiere decir hábito o costumbre. Además, tiene una doble acepción, pues proviene del griego éticos, que significa también carácter o modo de ser. Quiere decir que la ética es una disciplina filosófica tratada desde la antigua Grecia, que se ocupa de dos cosas. En primer lugar, el valor del bien, su naturaleza, su relación con otros valores, tanto de forma individual como en la sociedad, y de la fundamentación de las normas morales que rigen nuestras acciones. Se define entonces a la ética como aquella disciplina que trata de establecer en qué se fundan las normas morales, es decir, que es una reflexión filosófica. La ética comúnmente es relacionada con el término moral. Entonces, tendríamos que establecer cuál es la diferencia entre ética y moral. Hemos señalado que ética es una disciplina filosófica que busca establecer en qué valores, cómo se fundan los valores que guían el comportamiento humano de manera individual o en sociedad. Así, Sócrates ha señalado una máxima que señala lo siguiente: conócete a ti mismo, y concluyó señalando que cuando el hombre toma conciencia del lugar que ocupa en el mundo, es decir, del lugar que ocupa en el cosmos, es que empieza a reflexionar y a interrogarse sobre sus actos. Y así nacen los planteos éticos. Definimos la moral. Es una palabra de origen, que tiene su origen latino en la palabra mores, que significa costumbre. Entonces podemos definir la moral como todas las reglas o normas que rigen la conducta del ser humano en concordancia con la sociedad y consigo mismo. Es decir, que la moral se encarga de todas las reglas, el conjunto de reglas o normas que rigen la conducta del ser humano a nivel personal y a nivel de sociedad. Como les indiqué al inicio, el tema a exponer en esta oportunidad es la ética en la magistratura. Y nos preguntaríamos, ¿cuál es el perfil con el que debe contar un magistrado? En primer lugar, debemos señalar que en términos de ética, un magistrado debe contar con ética de virtudes y ética de principios. La ética de virtudes se aboca a determinar qué cosa es el bien para los ciudadanos, para las personas a los que prestamos servicios. Y la ética de principios se aboca a determinar en qué consiste la justicia. El magistrado debe contar con dos virtudes importantes. La primera son las virtudes intelectuales, que son aquellas que son adquiridas por medio de enseñanzas, por medio de la adquisición de conocimientos, y se refieren a las capacidades intelectuales con las que cuenta el magistrado, ya sea un juez o un fiscal. Estas capacidades intelectuales, como ya lo señalé, pueden ser adquiridas a través de la enseñanza, como por ejemplo la deliberación, argumentación, juzgar, argumentar, el mismo hecho de redactar adecuadamente una disposición o una resolución. ¿Qué virtudes morales debe cultivar un magistrado? Un magistrado debe cultivar diversas virtudes morales, entre ellas la lealtad, que está definida como la forma de actuar con honradez y legalidad de acuerdo a lo establecido en las normas y la realidad.
la veracidad, que está relacionada con el tema de que el juez o el fiscal debe actuar con objetividad y precisión de acuerdo a la realidad y a los hechos que ha verificado en la investigación o en el proceso. La probidad, que consiste en que el magistrado debe actuar con integridad moral y honradez buscando la justicia en sus decisiones. La independencia, que consiste en actuar de manera autónoma e imparcial sin admitir influencias de terceros. Es lo que, por ejemplo, hemos visto últimamente en las noticias, ¿no? Fiscales o jueces que han emitido sentencias influenciados por terceras personas, ya sea por amistad, ya sea por compadrazgo, por estar relacionado con familiares, etc. ¿No? Imparcialidad. Respecto a la imparcialidad, el juez o el fiscal debe resolver y juzgar sin parcializarse. Es decir, que no debe ponerse a favor de ninguna de las partes procesales. Debe ser una parte neutral en el proceso, ¿no? Es decir, que no debe tener intereses en lo que se resuelve en este proceso. La diligencia, que está relacionada con la responsabilidad del magistrado, quiere decir que el magistrado, el juez o fiscal debe actuar con responsabilidad, esmero, rapidez y agilidad en la resolución de los procesos, de las investigaciones. Ello dentro del marco legal, ¿no? El decoro, que indica que todo magistrado debe actuar con dignidad en el ejercicio del cargo, proyectando así ante la comunidad una imagen proba, ¿no? Una imagen correcta. Por tanto, su accionar debe ser el más correcto posible, tanto a nivel social, a nivel profesional y en todos los aspectos que rodean al magistrado. La rectitud y firmeza. El magistrado debe demostrar firmeza en sus decisiones y actuando con exactitud y justificación. Es decir, que el magistrado debe argumentar adecuadamente lo que motiva a tomar una o cual decisión, ¿no? Ya sea archivar, sea formalizar, sea acusar, etc. Bueno, había señalado que el magistrado debe contar con virtudes intelectuales, y como les decía, son virtudes que se adquieren a través de los conocimientos, de cultivar conocimientos, de estudios, de capacitaciones. El magistrado requiere de 3 virtudes intelectuales para ejercer con corrección su función. Estas son la deliberación prudencial, el razonamiento ético-jurídico y la hermenéutica jurídica. La deliberación prudencial señala que el magistrado requiere, aparte de un conocimiento del derecho, aparte de los conocimientos sobre las normas legales y todo lo que circunscribe el derecho, debe tener una habilidad que le permita deliberar. Esto significa que el magistrado debe actuar con prudencia. ¿Y qué es la prudencia? La prudencia viene a ser la capacidad de pensar que tiene el magistrado ante ciertos acontecimientos, sobre determinados riesgos que se van a tener en cuenta o que van a darse dentro de una determinada investigación o un proceso. El razonamiento ético-jurídico, que es la capacidad de calificar los hechos que generan controversias legales con la finalidad de resolverlas en el menor tiempo posible, de manera objetiva y aplicando bases jurídicas, ¿no? Con validez legal, lógica y racional. El magistrado, al realizar el razonamiento ético-jurídico, debe agregar un punto importante, un elemento importante en la toma de decisiones, y esto es la ética. Cánones de la ética del magistrado. Como lo señalaba hace un momento, los magistrados debemos revestir determinados valores, ¿no?
En los cánones de la ética del magistrado tenemos en primer lugar la integridad. El juez o fiscal debe contar con integridad, que consiste en la honestidad comprobada, la probidad demostrada en el cumplimiento de la función, ¿no? Debiendo evitar de alguna manera, de todas formas, cualquier tipo de contaminación del proceso y la existencia de corrupción en el mismo. Independencia. El juez o fiscal tiene que ver con este canon de la ética tiene que ver con la obligación ética que se le impone para hacer valer la no interferencia, es decir, que el magistrado debe cuidarse mucho de que no existan terceras personas que pretendan interferir en las decisiones que va a tomar en un determinado caso. La imparcialidad, que consiste en la capacidad de tomar decisiones dejando de lado sentimientos, simpatías, amistad e intereses propios del juez o del fiscal. Esto es común de repente en casos en los que el magistrado tiene un proceso en el que están involucrados amigos cercanos, de repente la cónyuge, el conviviente, algún familiar, un amigo, ¿no? ¿Y qué es lo que debería hacer en estos casos el fiscal o el juez? Simplemente, como lo señala la norma, inhibirse, ¿no? Inhibirse de oficio para evitar que se presuma que va a parcializarse de alguna forma al resolver el proceso. La diligencia, que como ya lo señalé anteriormente, el juez o el fiscal debe actuar de manera responsable, con esmero, con rapidez y agilidad en la solución de los conflictos de los que tiene conocimiento. También el juez o el fiscal debe evitar la incorrección o apariencia de incorrección. Cuando hablamos de este canon de la ética del magistrado, estamos refiriéndonos a aquellas actividades que realiza el magistrado fuera de las actividades profesionales, ¿no? Podemos poner como ejemplo los casos en que un magistrado puede estar involucrado en un proceso de violencia familiar, puede estar involucrado en un proceso de omisión en la asistencia familiar, etc. El magistrado debe evitar conflicto de intereses. Quiere decir que el magistrado debe evitar que se presenten actos que hagan ver ante la sociedad que está actuando de manera parcial, o evitar de alguna forma conocer casos en los que tenga intereses, ¿no? Por ejemplo, en el caso en el que el magistrado conozca un caso en el que algún familiar esté involucrado, ¿no? O está investigándose a un equipo de fútbol del cual es hincha, ¿no? Además de ello, los magistrados debemos evitar, podemos realizar actividades extrajudiciales, las mismas que estén relacionadas a actividades que permitan ampliar los horizontes y perfeccionar el derecho, enriquecer el régimen jurídico y dar mayor valor a la administración de justicia. En este tema podemos considerar la docencia universitaria, ¿no? Y todo tipo de actividad que permita enriquecer los conocimientos del magistrado, ¿no? También se encuentra dentro de los cánones la transparencia y rigurosidad. La transparencia está más referida a lo que corresponde al patrimonio de los magistrados. Es por ello que se exige, ¿no?, que los magistrados informemos de manera anual respecto al patrimonio que hemos adquirido, ¿no?
Eso se ve reflejado en la declaración jurada de bienes y rentas, a las que estamos obligados a realizar anualmente los magistrados. La abstinencia política restringe que los magistrados participemos en organizaciones políticas. Sin embargo, no restringe el derecho político a sufragar, ¿no? También se prohíbe la sindicalización y el derecho a huelga de los magistrados. Bueno, eso es toda la exposición. Muchas gracias por su atención. Palmas.